Sin duda alguna no hay mejor historia que aterre al oyente que la misma verdad. Por eso en mi opinión personal creo que las mejores historias o leyendas son aquellas las cuales se transmiten en base al chisme y como una curiosidad más llegan a nuestros oídos. Difícil de creer pero realmente existen mitos reales, que aterran y no comparten su espacio junto a la ilusión de una criatura legendaria o la imaginación más mórbida que una persona pueda tener. Por eso hoy les traigo como parte de esta cuarta entrega, una historia que si bien no puedo asegurar sea real, mantiene la realidad dentro del concepto sin alejarse y entrar a la ficción o la imaginación. Porque como cualquier otra cosa posible, esta no es la excepción y probablemente la persona que menos te lo esperas puede compartir un gusto tan desagradable como el que te estoy por contar. Hay tan poca información de este acontecimiento que dudo se encuentre en internet, hay más una mentira que la verdad en lo que te voy a contar. Pero como dije una vez, en esta vida muchas cosas pueden pasar y algo como esto no es la excepción. No hay una fecha clara ni nombres que pueda usar para verificar y continuar el relato, por lo que los dejo a su propia imaginación. Era de noche y como de costumbre por el lugar del cual siempre surcaba en un gran vehículo, este hombre de grandes proporciones seguía un trayecto con normalidad para llevar los envíos en su camión de un país a otro. Siempre la misma carretera, la misma parada de descanso y la misma labor por unos 20 años que ya comenzaban a aburrir su vida, esperando que algo más emocionante pasara para variar. Él no pedía demasiado, sus exigencias no eran las de una persona exagerada, pero deseaba un cambio repentino con mucha frecuencia. Tal vez sea la manifestación de su destino y su propia ansiedad la que lo llevó a verse involucrado en esto que voy a relatar, antes de que este pobre hombre dejara su trabajo y quedara en un estado de desánimo y pocas ganas de vivir por un largo tiempo hasta volver a tomar las riendas de su cordura. Durante un viaje, ese mismo viaje por la carretera de noche y con una neblina jamás vista antes, sus ojos se cegaron frente al camino obligando a detenerse para evitar un posible accidente. Dejó las balizas prendidas esperando que sean visibles ante otros conductores y se relajó en la parte trasera de la cabina de su camión esperando dormir un poco hasta que se viera con más claridad el camino. Una costumbre tan fácil de dominar que no le importaba lo que sucediera, pues nunca le había pasado nada antes y estaba seguro de que esa noche sería como otra. Sin embargo, algo lo obligó a reaccionar levantándose de la cama y mirar por la ventana del conductor con intriga. Habían golpeado a la puerta y sin duda alguna lo había oído con claridad. No estaba soñando. Nuevamente golpearon otra segunda vez. Entonces este viejo conductor tomó un revólver de gran calibre que se encontraba debajo de su asiento y lentamente sin hacer mucho ruido bajó un poco la ventana donde dejó asomar el caño del arma para luego disparar un tiro al aire, esperando que si la persona que lo estuviera molestando fuese un ladrón, saliera huyendo del lugar. Por un momento no hubo más que silencio y esto le bastó para sentirse más confiado. Hasta una noche como esa podría ser víctima de un asaltante cualquiera si se descuidaba o abusaba demasiado de su confianza. Motivo por el cual se sentó nuevamente en su asiento y manejó unos kilómetros con la espesa neblina para alejarse y poder descansar sin más problemas. Con un gran esfuerzo por no cometer un error en la conducción de tan grande vehículo, debido a que la niebla se mantenía firme, no logró llegar sino a unos 300 metros más o menos, que lo obligaron nuevamente a detenerse fuera del camino. Esta vez durmió en el sillón, los vidrios polarizados no permitirían que una persona lo viese desde fuera y él estaría atento a la presencia de cualquier individuo si se asomara para espiar por la ventana ya que, sentiría el movimiento del camión al subir los peldaños altos de la puerta. Escuchó entonces otra vez un golpe. Varios más siguieron después intentando llamar su atención. El conductor algo asustado pensó que lo estaban siguiendo, que esperaban el momento en el que él bajase del camión para asaltarlo. Y la vista por culpa de la neblina no le daría ventaja para apuntar si fuese necesario, dejó un poco más abierta la ventana y gritó como advertencia al que fuese que estuviera fuera que se alejara lo más rápido posible antes de hacerlo enfadar y al terminar de pronunciar sus palabras una niña joven contestó con un llanto y pedido de ayuda a poder entrar. Subió la ventana y apagó luces delanteras y balizas dejando una oscuridad total que junto a la neblina convertían la vista panorámica en al de un ciego. Se quedó inmóvil por un momento. Estaba confiado que sería una trampa y no se dejaría engañar por cualquiera. Otra vez golpearon a la puerta con más insistencia y pudo escuchar con más fuerza que antes el llorar de la joven que se encontraba en el exterior. Cuando dejó de escuchar los incómodos llantos de aquella persona creyendo que ya se había rendido en sus intentos.
Puso en marcha el camión y aprovechando que la neblina no era tan intensa como hace unas horas condujo lentamente. Unos minutos después se encontraría con alguien a un lado de la carretera que al ver el vehículo le haría señales de mano para detenerse y poder tomar un aventón. Recordando lo ya ocurrido, se bajó bruscamente de la cabina con su revólver en mano y se dirigió a la persona sin que ésta tuviera oportunidad de reaccionar. Era una joven no muy grande de edad pero tampoco una chiquilla. Llevaba una manta cubriendo la fría llovizna que la neblina dejaba caer en un cuerpo. Y debajo de la manta no parecía tener nada más. Cuando el conductor le preguntó qué hacía en medio de la nada con un tiempo tan inestable como solo escuchó como respuesta: yo no lo sé. El hombre miró a su alrededor y no encontró a nadie más. Ella estaba desnuda debajo de aquella manta y no tenía más que unos vendajes cubriendo algunas heridas, como si algo rápido e improvisado se hubiera tratado en ella. Le pidió que la ayudase, se encontraba perdida y no sabía qué hacer y mucho menos a dónde ir. Posiblemente para él era más una mentira que una afirmación, pero un sentimiento de culpa lo invadió pensando qué pasaría si se quedara en aquella ruta desolada durante el resto de la noche. Le pidió que esperara mientras acercaba el camión, luego le hizo señales para entrar por la puerta del acompañante. Prendió la luz de la cabina y siguió su viaje, echándole una mirada solo para estar seguro de que no hubiera treta alguna. Una vez la ruta correcta después de un viaje con problemas, recorrió una estación de servicio donde pensó dejarla y seguir con sus asuntos. Al llegar, la estación se encontraba cerrada y fuera de servicio por mantenimiento. En aquel lugar no había electricidad y las bombas de gasolina no funcionaban, al igual que los teléfonos públicos fuera del establecimiento. Ni hablar, esperaría a la próxima estación. El viaje se volvía algo aburrido, no había mucha conversación entre ambos y el sueño había alcanzado a la joven en cuestión de minutos. La manta que se corría lentamente por el movimiento del camión dejaba al descubierto los pequeños pechos de su cuerpo que distraían al conductor con la mirada. Lentamente se detuvo y abandonó la carretera para hacerse a un lado. Se acercó para cubrir su cuerpo y por accidente terminó descubriendo más de lo que sus ojos debían mirar, haciendo que su acompañante se despertara al instante. Para que no entrara en pánico, le explicó que solo trataba de ayudarla a acomodar su manta, pero obtuvo la respuesta menos esperada para la ocasión. Aquella joven, de un movimiento elevando sus brazos para estirarse, dejó caer hasta la cintura la manta y mostrándose le preguntó con una voz distinta y sensual si le gustaba lo que sus ojos veían. El conductor volvió a cubrirla con la manta y dejó de mirarla para retomar su viaje. Intentó ignorarla en todo momento, pero una fuerte atracción se hacía notar cada vez que espiaba con sigilo a su acompañante. Ella incluso se acercó y lentamente provocándolo posaba su mano izquierda sobre su entrepierna, acercándola más y más al miembro del conductor, que para ese entonces había sufrido una terrible erección a causa de los mimos de aquella joven, que por la forma de su cuerpo podría tener la misma edad que su pequeña hija. Y entonces pensó en aquel cambio que tanto esperaba tras largos años de una rutina monótona que lo obligaba a repetir su vida diaria cada vez que se pudiera. Acabó por detenerse en mitad de la nada nuevamente y, deseoso de probar ese cambio tan esperado, se dirigió a la parte trasera de la cabina, señalándole a su pasajera que viniese con él. Aquella aceptó la oferta y se quitó por completo la manta que cubría su delgado y precioso cuerpo, dejando expuesta algunas heridas cicatrizadas de poca importancia. Se posó sobre la pelvis del conductor y suavemente, con movimientos delicados, comenzó a moverse de un lado a otro. Hubo una gran excitación que no se pudo ignorar, dejando de lado el hecho de que posiblemente se estaba acostando con una menor. Solo por esa vez tuvo una de las mejores experiencias sexuales de su vida, de las cuales se acordaría para luego hundirse en un mar de desesperación y pesadillas. El sueño que lo condujo a olvidarse de su labor, dejó por terminado la noche en un placer prohibido que pensó jamás contar a nadie. Sin embargo, al día siguiente, cuando el sol radiante se posaba en lo alto del cielo, un fuerte y pútrido olor que provenía de su recámara lo obligó a despertarse sintiendo una viscosidad repugnante. El olor era tan fuerte que no había comparación alguna. Sentía algo moverse y molestar en su abdomen con pequeños mordiscos y arañazos. Recordó a su invitada inesperada y descubrió bajo las sábanas que la tapaban de la cabeza a los pies, recostada sobre él, la imagen definitiva de la asquerosidad sin descripción exacta para el momento. Un cuerpo totalmente en huesos que dejaba ver algunos rasgos de piel colgando de la poca carne que estos tenían.
Las vísceras que parecían deshacerse expulsaban tal nauseabundo olor y al correr su cuerpo descompuesto del suyo, notó como una inmensa cantidad de gusanos picaban su piel y que estos provenían del propio cadáver que ahora tenía enfrente suyo. Dejó el cuerpo podrido dentro del camión y salió rápidamente para quitarse la mugre y los hediondos gusanos que llevaba consigo. Estos habían incluso llegado a su pene, introduciéndose por la cavidad urinaria y provocándole un fuerte ardor mientras él sacaba los que la vista le permitía ver. Su ano también se encontraba con fuertes dolores, por lo que sospechaba que los gusanos habían entrado en su cuerpo y comenzó desesperadamente a introducirse un dedo por el mismo recto para confirmar que dentro sentía como una superficie viscosa se movía dentro de él yendo cada vez más adentro y más profundo. Al intentar defecar y orinarlo solo, consiguió expulsar un poco de sangre dolorosamente y en estar desnudo en medio de una carretera que poco a poco comenzaba a ser transitada, llamaría la atención incluso de autoridades que pudieran detenerlo a él y su alocada historia de cómo durmió junto a la joven más hermosa que sus ojos habían visto para después terminar despertando junto a un cadáver en avanzado estado de descomposición. Se arriesgó solo para buscar algo de ropa, y en el preciso momento en que casi tocó la puerta del acompañante con sus manos esta se abrió dejando salir una hermosa joven envuelta en una manta, tal cual fue encontrada la noche anterior. Este quedó perplejo y sin decir una palabra, pues no sabía qué ocurría en aquel momento. Solo se quedó mirando cómo la pequeña se acercaba para darle un beso en la mejilla y diciéndole al oído que volvería a verlo si cruzara la misma carretera la próxima vez, esperando así con ansias otro encuentro igual. Sin más que decir se dio media vuelta y regresó a pie por el camino que habían recorrido. Hasta que en la lejanía se perdió de la vista del conductor. Este solo observó detenido por el fuerte shock del momento hasta reaccionar con un desmayo. Despertó pocas horas después cuando otro conductor de camiones cruzaba el mismo camino y lo encontró en aquel estado, sin ropa y con un fuerte dolor de cabeza por consecuencia del desmayo. Este conductor que lo auxilió pudo comunicarse con las autoridades cercanas al peaje que estaban a pocos kilómetros de la ruta y pudieron así socorrerlo sin problema alguno basándose en la historia de un pobre chofer que había sido asaltado y ultrajado de su vestimenta tras ayudar a un individuo que pidió un aventón en la ruta. Pero como era de esperarse su boca no pudo mantener el secreto y fue su esposa la primera persona en enterarse de lo ocurrido. La voz que corrió y luego llegó como destino a ustedes tal cual leyenda urbana de aquella joven que despertó los deseos más lujuriosos de un hombre y reveló un cuerpo enfermizo y descompuesto como si llevara un largo tiempo muerta. Quizás porque al igual que nosotros, la muerte tiene también sus necesidades.